Hola, el día de hoy les presentaré el proyecto titulado Afectación vascular de miembros inferiores posterior a traumatismo en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín, Colombia, 2020. El trauma vascular periférico se define como lesión vascular de vasos de más de 4 milímetros. Según los reportes de la literatura médica, este es un evento de baja frecuencia, representando el 3% a nivel internacional y el 1.6% a nivel nacional de los ingresos a urgencias por traumatismos. En aproximadamente el 70.1% de estos casos va a estar afectado el miembro inferior. Dependiendo del mecanismo de trauma, vamos a tener diferentes tipos de lesiones vasculares. El más importante es el tipo de trauma penetrante, en el cual podemos encontrar lesiones de tipo transeccional total o parcial, lacerante, pseudoneurisma, fístula o perforante. En los de por contusión o alta energía podemos encontrar lesiones de tipo lesiones oclusivas, espasmo segmentario y lesión de la íntima. Según la literatura, el vaso comúnmente más afectado es la arteria femoral profunda, en un 37% de los casos. Estas lesiones pueden estar acompañadas en un 30-40% de lesiones venosas y 25-35% de lesiones nerviosas. También podemos encontrar fracturas y luxaciones concomitantes. El diagnóstico aquí es muy importante que sea temprano, porque esto va a permitir que el paciente no pierda su extremidad o termine en la muerte. Pues en el examen físico podemos encontrar los signos duros que nos pueden orientar al diagnóstico, pero el gold standard sigue siendo la angiografía. El objetivo de este estudio es caracterizar la afectación vascular en miembros inferiores posterior a traumatismo en un hospital de alta complejidad de Medellín en el año 2020. Este estudio es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo, donde se incluyeron pacientes con lesión vascular posterior a traumatismo en miembros inferiores. El tipo de muestreo es no probabilístico de casos consecutivos. La recolección de información se hizo a través de historias clínicas, que la información fue analizada por medio de medidas de tendencia central, mediana y rangos intercuartílicos para las variables cuantitativas y frecuencias relativas y absolutas para las variables cualitativas. Este proyecto contó con la aprobación de los comités de ética y fue considerado sin riesgo. Para los resultados se incluyeron 27 historias clínicas, de las cuales 23 fueron del sexo masculino. La mediana edad fue de 30 años. En cuanto a la caracterización del trauma, encontramos que el miembro inferior afectado con mayor frecuencia fue el izquierdo en 18 casos de 27. El accidente de tránsito fue el principal mecanismo de trauma en 13 de 27 pacientes. De estos 13, 7 fueron de tipo moto y carro. En cuanto a la complejidad del trauma, encontramos que hubo más pacientes que presentaron única lesión que múltiples lesiones. En 21 pacientes se encontraron fracturas concomitantes, de las cuales 19 correspondieron a fracturas abiertas, y el hueso fracturado con mayor frecuencia fue la tibia. En cuanto ya a la lesión nerviosa y vascular, encontramos que fue más frecuente que no hubiese lesión nerviosa, pero aquellos que sí la presentaron, los principales nervios afectados fueron el poplito externo y el ciático. En cuanto al tipo de vaso comprometido, se encontró que fue más frecuente que tanto la arteria como la vena estuvieran al mismo tiempo afectadas que de forma aislada. Esos vasos más comúnmente afectados en este estudio fueron la arteria y la vena poplitea. El principal tipo de lesión vascular fue el penetrante, y este penetrante, la principal fue la perforación. Entre las no penetrantes tenemos principalmente la lesión de la íntima. También se encontró que hubo más pacientes con lesión de tejidos blandos que pacientes que no la tuvieron. Ya a modo de discusión, tenemos la comparación con diferentes estudios realizados. En cuanto a la variable de edad y sexo, tenemos que en este estudio el sexo masculino fue el predominante y la mediana edad fue de 30 años. En los estudios realizados por Hohenberg y por Yang también se encontró que el sexo masculino fue el predominante y la media de edad fue 40.3 años y 43 años respectivamente. El principal mecanismo de trauma que encontramos en este estudio fue el accidente de tránsito. En el estudio realizado por Hohenberg en 2020 fue el accidente de ocio. En cuanto a la complejidad del trauma, en nuestro estudio hubo más porcentaje de pacientes politraumatizados que en el estudio realizado por Hohenberg. Ya a modo de conclusión, tenemos que los accidentes de tránsito son la principal causa de trauma vascular periférico y que los miembros inferiores son los más afectados de las extremidades. Y este estudio puede ayudar a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de afectación vascular tras traumatismos, influyendo en decisiones de salud pública en la ciudad de Medellín. Muchas gracias.